De profesión. Había publicado un libro y estaba yendo bien. Estaba allí sentado, rodeado de un montón de personas desconocidas para asistir a lo que le parecía un fusilamiento legitimado. Le harían preguntas del tipo ¿por qué al final muere de manera tan tonta la protagonista? Y él tendría que inventarse algo o contarle la verdad. Tenía miedo de esa encerrona. Más aún cuando la encerrona la había organizado su suegra. Ella, aún una mujer joven, participaba en distintas actividades culturales y había sido la que había propuesto a su yerno y a su libro para la siguiente reunión. Le tocaría presentarlo. Enrique Cabrera había tenido una carrera de escritor sin mucha tensión. Había escrito desde sus tiempos de adolescente y había publicado 4 libros en editoriales locales con un nivel de satisfacción personal aceptable. No quería ser escritor, quería ser otras cosas, pero no escritor. Y no quería serlo porque lo era. Escribía y no le preocupaba ser poco o muy leído. Le interesaba publicar, pero sin que ello le hiciera sombra a sus otras actividades artísticas, que eran en realidad las que le interesaban. Pero había ganado un premio de novela corta y de manera un poco inesperada la editorial había empezado a proyectar su novela más potentemente de lo en principio calculado. Pero a Enrique Cabrera, aquella novela no le gustaba. Le parecía una ñoñería, una novelita de amor, casi el argumento de un culebrón venezolano pero con personajes europeos. Y ahora tenía que defenderla ante un público al que quizá legítimamente le pareciera una ñoñería. Peor había sido estar en presentaciones de la obra con los editores delante teniendo que simular que la obra era una maravilla. En esos casos lo intentó honestamente, pero la realidad es que al final los editores se le acercaban y le decían tienes que enfatizar más que es una novela de amor. La peripecia es fundamental. Habla del chocolate. El chocolate. Él había presentado su novela al certamen con el nombre Una sinfonía concertante y al final los editores, con visión casi de publicistas, le habían llamado Sabor a chocolate. Además, habían editado el libro en pastas marrones simulando una vieja tableta. La habían publicitado envuelta en papel de plata. Habían hecho chocolatadas en librerías de la capital. Una taza de chocolate gratis para el que compre Sabor a chocolate. 7 euros. Y la habían vendido, incluso con una tableta incluida. ¿En qué mundo estaba? Él era doctor en filosofía, no quería ni escribir novelitas de amor, por más que el amor fuera un sentimiento muy respetable, ni publicar libros con la palabra chocolate en su portada. Y ahora estaba siendo un fenómeno de ventas en bolsillo y el rey del chocolate. Y estaba allí, sentado ante su suegra y 30 o 40 personas, a punto de ponerse a defender una vez más la mentira del chocolate. En una de las presentaciones había llegado a decir que Sabor a chocolate podía llegar a ser el modelo de novela del siglo XXI. Y lo peor, lo que más le asustaba, es que podía ser verdad. Una novela sencilla, de capítulos cortos, con frases simples y hechos básicos, aderezada por 2 o 3 gilipolleces que a los incultos le parecería muestra de alta sabiduría. La alta sabiduría estaba en Shakespeare, en Mahler, en Miguel Ángel, no en Sabor a chocolate, pero por donde iba entre los libreros de la ciudad, los funcionarios de la universidad, los editores, todos le alababan y le decían ¡qué gran novela! Y él ponía una sonrisa fingida. ¿Qué cara podía poner? La mayoría de las veces pensaba que era mentira, que le alababan por compromiso, pero otras, cuando más le preocupaba, era cuando veía en sus caras un gesto de verdad. Les había gustado, no cabía la menor duda de su sinceridad. Y entonces los despreciaba. Su suegra tomó la palabra. Presentar a Enrique Cabrera es difícil. Él confiaba en su suegra. Él sabía que siempre lo había admirado. Consideraba a Cabrera que para su suegra había sido una gran suerte encontrarse con aquel yerno que llenaba su vida de actividad orgullosa. La característica principal de Enrique, continuaba diciendo, es la capacidad para abarcar multitud de aspectos con esa versatilidad renacentista. Un hombre del Renacimiento, todo un clásico en sus presentaciones. Clásico que él despreciaba porque en el Renacimiento los científicos renacentistas no sabían más que un niño de hoy de sexto. Y él había estudiado 22 años en la universidad, en sus distintas carreras y doctorados, más 17 en el conservatorio, más sus largos viajes por el mundo. Los renacentistas, de los que hablaban, no habían salido de su ducado, más las miles de horas ante la televisión o la pantalla de cine que le habían aportado del mundo 1.000.000 de veces más información de la que nunca pudieran tener aquellos hombres medievales. Y además, un hombre del Renacimiento sonaba atópico, pero comprendía que era una manera de expresar algo que todos entenderían
y que quizás envidiarían. De hecho, ella le había visto dando una conferencia, recibiendo el título de doctor, ganando un certamen literario, presentando una película, dando un concierto. Era comprensible que esa fuera su consideración. Pero si hay algo que lo define, siguió diciendo la suegra, si hay algo que aúna todo lo que Enrique es. Enrique Cabrera estaba sentado a su lado, vestido con americana, sin corbata, era verano, con las piernas cruzadas, con su libro Sabor a chocolate, en 2 tipos de edición en su regazo, mirando atento a su suegra, la madre de su querida esposa de la que estaba a punto de tener su primer hijo. Si hay algo que lo define es que es un payaso. ¿Qué cara podía poner él? Lo peor es que la tuvo que poner. No se pudo levantar, agarrar la silla por el respaldo y emprenderla a sillazos con todo el mundo, incluido su suegra. Se tuvo que quedar ahí, con las piernas cruzadas, con sus libros de chocolate sobre su regazo y con cara de gilipollas, mirándola y sonriendo, como aceptando, como diciendo, sí, sí, soy un payaso, me encanta ser un payaso, si ella lo dice, jiji, jaja. Cabrera oyó más palabras después de payaso, pero ya no pudo entender su significado. Solo pensó en una cosa, en una sola cosa, obsesivamente en esa cosa. Y esa cosa era que por fin había sido descubierto. ¿Cómo proyecta un payaso su vida cuando a los 6 años descubre que lo es? Llegaba a la panadería y las señoras decían, mira, este es Enriquito, el niño que cuenta chistes y canta, cuéntanos un chiste. Otros niños se habrían escondido tras las piernas de su madre, pero él no, él comenzaba a contar el chiste y luego imitaba a Rafael, con movimientos de brazos incluidos. En el colegio apuntaba en un papel una lista de chistes que llevaba siempre en el bolsillo, que iba ampliándose con el tiempo y que le servía para memorizarlos. Se hizo un experto. Todos querían estar con él, pequeños y mayores, porque era muy gracioso. Ya no hacía falta que se lo pidieran. Él contaba chistes, hacía chistes, convertía cualquier cosa en graciosa. La infancia y la adolescencia, claro, ayudaban, pero él creía que la alegría continua que le circundaba tenía que ver con él y no con el pavo. Cuando tenía 14 años, en una noche de un campamento de verano, con más de 100 chicos alrededor de un gran fuego, comenzó a contar chistes uno detrás de otros, enganchando las carcajadas que no se detenían, que mostraban su admiración, que se sentían felices de oír sus palabras, sus historias, sus muecas. La noche terminó en aplausos, en alaridos, en hurras a Enrique por ser el líder de la gracia, de la juerga. Le siguieron hasta su habitación y allí le presionaron para que siguiera contando. Ahora la tanda de los chistes verdes. Él se sintió abrumado con la gran responsabilidad de continuar, de llevar más arriba la gran efusión de emociones. Y lo consiguió. Rieron y rieron sin parar toda la madrugada. Y a la mañana siguiente, cuando de camino al desayuno, medio dormido y apático, alguien vino por la espalda y le dijo, Enrique, cuéntanos un chiste. Él decidió no volver a contar ninguno jamás. Y lo hizo. En realidad, debió de pensar que nunca alcanzaría una noche de tanto éxito como esa, o que los momentos de felicidad no podían repetirse y era mejor no tentar a la suerte de artista, o que en el fondo soñaba para sí mismo algo más que ser el payaso del grupo, y por eso decidió dejar de ser un payaso. Fue radical. No dejó de ser simpático y de reírse con sus amigos, pero dejó de contar chistes. Enrique se sabe muchos chistes. No, ya no cuento chistes. Hasta su madre se sorprendió. Tú antes contabas muchos chistes, pero de un tiempo a esta parte organizó su vida para no ser un payaso. Pero como le gustaba el escenario, como se sentía artista, no quiso renunciar a ello y se dedicó a estudiar música y decidió dedicarse a la profesión más seria de los músicos, pero a la vez la más escénica. Decidió estudiar dirección de orquesta y lo consiguió. Salía vestido de frac como todo un señor serio y dirigía el Requiem de Mozart, la Pasión según San Mateo, la Sinfonía Resurrección de Mahler. ¿A que no era un payaso? En la universidad podía haber estudiado periodismo, que iba más con su carácter, pero estudió filosofía, la más seria de las disciplinas, y escribió artículos sobre hermenéutica y sobre epistemología. ¿Podría hacer eso un payaso? Envuelto, pues, en el prestigio de ambas carreras, se consideró liberado para siempre hasta ese día en que su suegra le llamó públicamente payaso. Es un payaso, dijo. Cuando ella lo dijo, él se preguntó, mientras ponía cara de circunstancia a su suegra, Enrique,
¿Para qué han servido tantos años de duro esfuerzo, de barnizarte con estudios complejos, profundos y eruditos? ¿De qué han servido? Al final has sido descubierto, desenmascarado, y por tu suegra, que debe pensar que eres un pringado, un tonto el culo, que engatuzó a su hija y se la llevó de su lado al mundo del circo social. Tras la presentación, que continuó con todos sus logros académicos y artísticos, Cabrera agradeció las palabras y dijo, para soslayar el tema del payaseo, que efectivamente, al igual que todo el mundo él había establecido una estrategia para ser querido y no le importaba hacer el tonto si era necesario, para sentir el afecto de los demás. Lo que quiero es que me quieran, y les miró a los ojos, a todos, casi uno por uno, pidiéndoles, preguntándoles, ¿no es también eso lo que tú quieres? Y el payaso acaba de verbalizarlo sin pudor alguno. Años atrás, Enrique había decidido volver a hacer teatro y cine si le era posible, aunque fueran cortometrajes. Era un debate consigo mismo sobre una sentencia que había leído en el poeta griego Píndaro. Sé lo que eres. Porque intentar ser lo que no eres es un camino hacia el absurdo. Pero por otra parte, se devanaba Cabrera, si solo venimos a ser lo que ya somos, ¿para qué vale vivir? ¡Cuánta determinación!, ¿no? Aún así lo intentó. Llegó a hacer una película como protagonista, eso sí, haciendo el payaso, el tonto, un actor que no conseguía aprenderse su papel. Y durante el rodaje pensó en Píndaro y pensó en la parábola de los talentos. Píndaro habría sido el que cogió su talento y lo guardó bajo tierra esperando que viniera el amo para devolvérselo íntegro. Pero, ¿y él? ¿No debería tomar su talento de payaso y convertirlo en 100? Escribió Sabor a chocolate. A eso era a lo más que llegaba el payaso intentando hacer crecer sus talentos, a sabor a chocolate. Un alumno suyo, que lo apreciaba con ese afecto sin medida que a veces sienten de manera injustificada algunos alumnos por sus profesores, le regaló meses antes una nariz roja de payaso. Cabrera la recibió con la alegría fingida que un profesor debe mostrar ante cualquier afecto de un alumno y con el rechazo interno del diablo disfrazado al que le regalan una cruz. El alumno era el primero de la clase, pero tenía veleidades de clown, adoraba la escena, la pantomima y se hacía llamar Totó, aunque se llamaba Pablo, y a Cabrera le llamaba Batuto, por lo de director. Cabrera reía con risa fingida. Sabía que entre aquel alumno y él había una conexión especial, como si Totó pudiera leer la mente de Enrique, Batuto, y solo de él. Totó le había radiografiado desde que entró en clase. Este es uno de los míos, un payaso. Totó se presentaba en su casa con películas de payasos callejeros, de actores repudiados, de circos en declive. Y Cabrera se sentaba allí, comiendo palomitas, a ver lo mal que les iba a los payasos del mundo, rebeldes sin causa, abocados al fracaso, y se sentía desnudo, desvelado, descubierto. En la reunión literaria la gente empezó a decir lo que todo el mundo le había dicho. La novela es estupenda, he llorado con la novela, me la he leído de un tirón, pasé un día muy agradable. Pero un hombre levantó la mano y dijo, a mí, bueno, me ha parecido simple, una novelita, entretenida, sí, pero nada más. Y siento... No se preocupe, yo pienso igual, pensó en decir Enrique Cabrera, pero lo que dijo fue, ¿quiere que le cuente un chiste? La cara del hombre se iluminó.